ahora pretenden alterar el orden de la naturaleza. La tecnología transgénica, conocida desde los años 80, es un procedimiento de laboratorio para manipular artificialmente las semillas con ingeniería genética. Según dicen, para mejorar las plantas, hacerlas más resistentes y más rendidoras. Pero eso está por verse. El asunto es que esta tecnología se ha aplicado principalmente en los Estados Unidos para modificar el cultivo más importante de México, el maíz. En un viaje imaginario al interior de una planta de maíz, encontramos que tiene los mismos componentes que cualquier ser vivo. Tejidos compuestos por células, células que contienen en su interior un núcleo, que a su vez contiene los cromosomas formados por genes. Los genes son porciones de una larguísima molécula, el ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN contiene la información que pasa de padres a hijos y hace posible la herencia. La herencia que recibe cada uno es una combinación de información del padre y de la madre. Los hijos somos parecidos, aunque no idénticos, a nuestros padres o parientes. Y así funcionamos todos los seres vivos, plantas, animales y el ser humano. Cuidado, mucho cuidado con el maíz transgénico. Nosotras las mujeres no queremos maíz transgénico. Los OGMs son los organismos genéticamente modificados, también llamados OGTs, organismos genéticamente transformados o simplemente transgénicos. Son producidos en laboratorios mediante la manipulación de los genes. La manipulación de los genes se hace con técnicas llamadas de ADN recombinante, que permiten entrar hasta el interior de los genes. El método más común usado para el maíz es el bombardeo. Se hace con una pistola de genes, que es un aparato con el que lanzan partículas de algún metal con alta presión para romper las paredes de las células de la planta. Así, penetran los fragmentos de ADN que se han preparado para transformar la información hereditaria o genoma de la planta para convertirla en transgénica. Ese bombardeo se hace al azar, pues no pueden predecir cuántos genes entrarán, ni dónde exactamente se han logrado insertar, ni si entraron enteros o en pedacitos. Tampoco conocen los efectos que eso producirá en la totalidad de la cadena de ADN. O sea que la ingeniería genética es muy incierta. Otra técnica más sencilla es exponer o impregnar una planta normal en un caldo de cultivo de bacterias, conteniendo los genes que interesa insertar. Con estas técnicas, pueden introducirse en el ADN de una planta genes de otras plantas, pero también de virus o de bacterias, incluso de animales. A fin de cuentas, es como cortar los genes de una bacteria y pegársela a los genes de una planta. Así, los biotecnólogos están ahora creando nuevos seres que de ninguna manera se formarían de modo natural. Han roto las barreras que existen entre las diferentes especies. Pero si la naturaleza es sabia. Pues los laboratorios están experimentando con muchas cosas extrañas.
Hola. Escuché en el noticiero que América Latina está creciendo mucho gracias a la soja. Sí es verdad, pero es algo solo momentáneo y a largo plazo va a ser muy peligroso. La soja transgénica va a arruinar completamente América Latina. No entiendo, ¿por qué crees que sea peligroso cultivar soja? Hay muchas razones. Primero, por culpa de la soja se están abandonando los cultivos tradicionales de otros productos agrícolas y de ganado para concentrarse solo en la soja. Pero el cultivo de soja es muy rentable y se exporta a Europa y China. Es rentable pero solo para pocos porque la producción de soja emplea muy poca mano de obra. ¿Y qué pasaría si el precio de la soja devalúa de golpe? Bueno, si baja la demanda internacional de soja, se puede volver a cultivar otros productos. No es tan simple. Para la soja transgénica se están usando unos pesticidas que destruyen el suelo y lo rinden inútil para otros cultivos. En ese caso vuelven a la exportación de ganado como siempre hizo América del Sur. Europa y Asia nos compran la soja para alimentar su propio ganado. De esta forma no nos tienen que comprar carne a nosotros. Ahora entiendo, si las cosas siguen así, os vais a quedar sin ganado y sin tierras cultivables. Exactamente, este es el peligro de la soja. Bueno, por lo menos tenéis soja para comer. Ni siquiera eso. La soja tiene un valor nutricional muy bajo. Y desde cuando se concentró todo en la soja, surgieron problemas de malnutrición infantil en las zonas rurales. ¿Y cuál puede ser una solución para todo esto? Creo que se tendría que volver a los cultivos tradicionales y a la exportación de ganado. Pero ¿qué se puede hacer a corto plazo? O sea, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación de la soja? Se tendría que exportar productos de soja ya modificados para generar valor agregado. El valor agregado requiere mano de obra, y la demanda de mano de obra genera empleo. Por lo menos tanta exportación de soja debe generar ingresos para el gobierno, con los impuestos. No tanto. Por ejemplo, en algunos países la soja es exportada desde zonas francas y por lo tanto no se pagan impuestos y no hay ninguna ganancia para el gobierno. ¡Qué vergüenza! Entonces la soja es una verdadera porquería. Sí, es un desastre total. Pero cuando se van a dar cuenta, ya será demasiado tarde. Oigan, en unos momentos vamos a conocer los detalles de cómo la empresa Monsanto logró penetrar a la FDA para conseguir que autorizara sacar al mercado productos y patentes potencialmente dañinos para la salud. Hacia finales de 1989, recibí una caja grande con documentos en mi oficina. No venía ninguna indicación de su procedencia. La abrí y encontré un juego completo de archivos de Monsanto, concretamente unos que trataban de pruebas toxicológicas, pruebas de vacas a las que habían administrado la hormona RBGH. BST, trade name Posilac, is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States, according to Monsanto. The milk has been drunk by a large portion of the American population since the Food and Drug Administration declared it safe for both cows and humans 4 years ago. Y en ese momento Monsanto estaba diciendo, no hay evidencias de ningún tipo de efectos adversos y no estamos utilizando antibióticos. Esto claramente demostró que habían mentido descaradamente.
Los documentos describían zonas de inflamación crónica en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el bazo, problemas de reproducción y otra serie de efectos. The most comprehensive independent assessment of the drug concludes that BST results in unnecessary pain, suffering and distress for the cows. This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production. Nosotros comenzamos la oposición mundial al BGH en los años 80. Es una estupidez de producto. El mundo de la industria está inundado de leche. Producimos leche en exceso. Tenemos gobiernos en todo el mundo que pagan a los granjeros para que no produzcan leche. Y de repente, el primer producto que se le ocurre sacar a Monsanto es un producto que produce más de lo que no necesitamos. Of course, you'll want to inject Posilac to every eligible cow, as each cow not treated is a lost income opportunity. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo, espero que no haya gente cenando mientras ve esto, pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche, y la cantidad de célula somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta. Las vacas pagan el precio. Las vacas empeoran cuando les inyectan el RBGH. Les inyectan antibióticos y ahora la gente está consumiendo antibióticos a través de la comida. Y sabemos que eso está contribuyendo a que las bacterias y las enfermedades se hagan resistentes a los antibióticos. Y sabemos que tenemos un problema, porque una persona puede ir a un hospital, sufrir una infección bacteriana y que al no poderla curar se muera. Eso significa tener un problema. Si no llevamos cuidado con nuestras criaturas domésticas y las sometemos a condiciones estresantes, en las condiciones en las que están en las granjas factoría, solo para el beneficio comercial a corto plazo de estas compañías, las enfermedades que contraigan se traspasarán a nuestros cuerpos cuando la consumamos. Es malo para la vaca, malo para el granjero y potencialmente malo para el consumidor. Todo está por ver, pero ya hay muchas evidencias de que podrían suponer un riesgo para la salud. Y yo, por supuesto, como consumidor, pienso que ¿por qué habría que correr ningún riesgo? Las vacas de las granjas factoría no son las únicas víctimas de los productos de Monsanto. Grandes áreas de Vietnam fueron deforestadas por el ejército de Estados Unidos utilizando un agente químico de Monsanto, el agente naranja. Según se dice, este herbicida tóxico causó más de 50.000 malformaciones en recién nacidos y cientos de miles de cánceres en los soldados y civiles vietnamitas, además de en las tropas estadounidenses de servicio en el sureste asiático. A diferencia de las víctimas vietnamitas, los veteranos norteamericanos del Vietnam expuestos al agente naranja pudieron demandar a Monsanto como causante de sus enfermedades. Monsanto llegó a un acuerdo extrajudicial, pagando casi 80 millones de euros de la época por los daños, aunque nunca admitieron su culpa. En 1940 sucedió algo que marcó el comienzo de una nueva era. La era de la capacidad de sintetizar y crear a una escala ilimitada nuevos compuestos químicos que nunca se habían visto antes en el mundo. And using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it. Y de repente se hizo posible producir cualquier sustancia química sintética, sustancias que no se habían visto nunca en el mundo, para cualquier fin y sin prácticamente coste alguno. Fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth.
Por ejemplo, si querías podías ir a un químico y decirle, mire, quiero un compuesto, por ejemplo un pesticida que aguante a lo largo de la cadena alimenticia, pero no quiero tener que renovarlo continuamente. Así que haga que sea relativamente indestructible. Entonces él iba y ponía 2 moléculas de bencina en la pizarra, le añadía un cloro por aquí y otro por allá y así es como se hizo el DDT.